Hola a todos, ¿cómo van? Hablemos un poco de este asunto del CRM Social Media. ¿Qué es, para qué sirve y a quién le sirve? Esta presentación tiene un enfoque primordialmente práctico. Queremos que cualquier persona que la pueda seguir y que esté interesado en ella se lleve algo para sí mismo, para su actividad diaria. Pero para tal efecto necesitamos introducir un poquito de conceptos teóricos de muy fácil seguimiento para poder estar en canal con el tema. Pues bien, CRM por sus siglas en inglés es Administración de Relaciones con el Cliente. No es más que un modelo de negocio basado en la interacción diaria, cíclica, que de manera permanente tenemos con nuestro cliente, en el trato diario y en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Está basada en el aprovechamiento de varias técnicas de negocio, de mejores prácticas de negocio y la utilización óptima del desarrollo tecnológico de punta. Esto aparece porque a mediados del siglo XX, con la explosión de los grandes medios masivos de comunicación, que comienza con la prensa escrita, continuando con la radio, la televisión y además luego el dispositivo telefónico, que ya se vuelve una parte primordial de todos los hogares, el dispositivo telefónico fijo primero, tenemos que con esto la mercadotecnia se consolida ya como una ciencia en toda la extensión de la palabra, digna de estudio por sí misma. A esto le sumamos que en el mismo siglo XX las tecnologías de la información nos llevan a un desarrollo insospechado, pues primero con las grandes redes digitales de comunicación, que acaban en este siglo XXI con el tan famoso y mentado social media, que para el que no les suene conocido el social media, no es otra cosa más que Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Todas las redes sociales, el famoso social media, que es parte de las redes de comunicación, de las tecnologías de información, las redes digitales de comunicación, de las tecnologías de información. Bueno, pero no solo algo tan visible como las redes digitales de comunicación es lo que nos permite que el CRM haga un uso óptimo de la tecnología, sino por otra parte algo que no es tan visible es el procesamiento de la información con todos los instrumentos de avanzada que usa un repositorio de datos central, va produciendo resultados de síntesis, significado. Aquí tenemos en esta gráfica todas las formas de contacto a través de la red, incluido el social media. Finalmente en esta figura podemos ver cuáles son los elementos que interactúan entre sí en una solución completa CRM social. Si hacemos una breve reseña histórica, vemos que los modelos de negocio primitivos estaban basados completamente en el producto, que era básicamente el orgullo artesanal, casi artístico, de saber que yo podía hacer un producto inigualable, que me llenaba de orgullo, mi trabajo me llenaba de orgullo, el resultado de ese trabajo me aseguraba, digamos, un flujo de clientes permanente, continuo, del cual yo podía vivir eternamente, y era yo muy feliz y no me preocupaba nada, y así funcionó. El modelo de negocios orientado al producto fue la base de la producción durante miles, cientos, miles de años, la mayoría de la historia de la humanidad, hasta que llega el siglo XIX, llega la revolución industrial y con él llega la automatización de la producción. Entonces lo que tenemos es que ya no solo era importante el producto en sí mismo, sino cómo se hacía este producto. Eso hizo que el enfoque del negocio se cambiara del producto ahora hacia la fabricación, hacia el proceso de fabricación. ¿Con qué objeto? Creo que todos lo sabemos. Con el objeto de reducir costos, optimizar la producción, la generación de ese producto y maximizar las ganancias. Este era, digamos, un enfoque de negocio orientado al proceso. Pues fíjense que duró muy poco, este modelo de negocio,
porque de repente llega el siglo XX, como ya mencionamos, en el siglo XX llegan los medios masivos de comunicación, llega la mercadotecnia, llega el dispositivo telefónico, y con el dispositivo telefónico las grandes firmas empiezan a instalar lo que ahora conocemos como, en español lo conocemos como las centrales de llamada, en inglés call center, se le conoce indistintamente de ambas maneras, que son grandes centrales telefónicas, ahora ya muy sofisticadas, con todo un ruteo de información, con un ruteo de llamadas, un tratamiento automatizado de entrada, salida de llamadas, etcétera. Bueno, en estos primitivos call center de las primeras grandes firmas, llamémosle firmas norteamericanas en principio de cuentas, empezamos a notar que el flujo de llamadas hacía que se generara un trabajo, existe un trabajo pre-llamada y un trabajo post-llamada en todas las centrales de llamada, que originalmente se hacía en papel, formularios a llenar en papel, a lápiz y papel. Posteriormente se fue automatizando el trabajo, pasando del papel a los medios electrónicos de almacenamiento de la información. Pero básicamente lo que teníamos aquí era no solo un flujo de llamadas inmenso, sino una cantidad de información alrededor de estas llamadas que era una locura. Esto nos empezó a plantear el problema de que darle seguimiento a un problema particular de un producto, de un cliente, algún problema específico postventa, digamos, empezó a convertirse en una pesadilla. ¿Por qué? Pues porque el rastreo de la información, que parte eran llamadas grabadas, parte eran formularios escritos en papel, parte era almacenamiento en los sistemas primitivos de información, pues era una pesadilla darle seguimiento a un tema. Ya de por sí ese era un problema importante, pero no solo eso. Además, se empezó a descubrir que dentro de ese mundo de información había algo que se llama, que es la base del CRM, conocimiento de negocio, experiencias de negocio, donde por ejemplo a base de rastrear papeles, información, archivos, podíamos descubrir tendencias de cómo estaba funcionando nuestro negocio, en la parte de un producto, por ejemplo, en la parte de una cierta campaña de mercadotecnia, en la parte de una cierta estrategia de introducción de un producto, cómo funcionaba un producto con un medio, cómo funcionaba en la radio, cómo funcionaba en la prensa, en la televisión. Y ante todo recalcar, un call center no es un CRM, puede ser parte o no, pero formalmente lo constituyen otros elementos principales que definimos ahora. Entonces, ¿cuáles son estos elementos formales para la conformación de un sistema CRM y una metodología, un producto de trabajo CRM? Primero necesitamos los elementos de captación de la información, clientes cautivos, prospectos, seguimiento de problemas. Pues tenemos el mostrador, el tradicional mostrador, que es la venta en sitio, la promoción en sitio, la promoción en ferias, la promoción de casa en casa, pero algo indispensable para estar a tono con estos tiempos, la captación a través de las redes digitales de información. Y dentro de estas redes digitales de información, muy importante, el elemento de vanguardia, el social media. Entonces, punto número 1, elementos de captación de la información. Punto número 2, como ya se mencionó también, un elemento que es la unificación del modelo de información. Y dentro de esto, un repositorio centralizado de datos. Pero es muy importante tener un modelo de información unificado para todo el proceso. Y punto número 3, los elementos de generación de conocimiento de negocio. Como ya lo mencionamos también, aquí vamos a ver lo que son las técnicas que se conocen como consultas multidimensionales, cubos de decisión, indicadores de desempeño individuales y grupales. No quiero que nos asustemos demasiado pensando que estamos hablando de cosas de super vanguardia y de un costo inalcanzable. De hecho,
quiero que recapacitemos en este ejemplo. Todos nosotros tenemos ya muchas experiencias con call center. Casi todos los días trabajamos con call centers. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de experiencia tenemos con ellos? Pues nos llaman lo mismo empresas aseguradoras, colegios, promoción turística, empresas que nos ofrecen servicios digitales. ¿Qué pasa? Que una misma empresa nos llama 20 veces y cada una de estas 20 veces es como si fuera la primera vez que nos están llamando. O sea, la llamada número 15 no tiene ni la menor idea de qué pasó en la llamada número 10. Es como esa película de la chica a la que cada 24 horas se le borra la memoria y entonces sale 20 veces con un tipo, pero las 20 veces son la primera cita porque la chica no tiene memoria. Así funcionan estos call centers. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de tener un call center no te garantiza que tengas una estrategia de trabajo CRM. De hecho, muchos de estos call centers parece que no tienen ninguna estrategia de trabajo, no todos. En casos excepcionales podemos hablar de un buen servicio, pero en general, o digamos para no ser tan drásticos, el 50% de las veces tratamos con call centers que no tienen ningún modelo de negocio, no se le da seguimiento a un tema. Nos hablan 10 veces y las 10 veces es como si fuera la primera vez. O sea, hay un call center, pero no hay un modelo de trabajo CRM. Quiere decir que el call center no garantiza tener un CRM. De hecho, vamos a ver que podemos tener un CRM que no use un call center formal. Bueno, lo que sí necesitamos son redes digitales, ¿no? Necesitamos una computadora, necesitamos un escritorio, una computadora o un dispositivo que se pueda conectar a la red digital, un teléfono y nada más. Con eso podemos implementar una estrategia de trabajo y un producto CRM. Ya si tenemos un call center, que bueno. Si tenemos una base de datos relacional que cuesta un poco más el desarrollo, excelente. Pero quiero que cada uno de ustedes interesado se lleve de acá un producto en el que pueda trabajar una estrategia de trabajo CRM a través de un escritorio, una oficina de 3x3, un escritorio, un teléfono, una conexión a la red digital. Y para usar un poquito de tecnología de información, vamos a usar una hoja de cálculo, nada más. La hoja de cálculo estándar, incluso de la marca que quieran, ni siquiera la más conocida. La hoja de cálculo de la marca, incluso de la marca libre, que es absolutamente gratuita, podemos usar esa hoja de cálculo. Con eso vamos a arrancar un modelo de información funcional completo. Y no podemos irnos sin mencionar la parte social media del CRM. De este tema se pueden hablar horas y horas por sí mismo, pero como una parte integral del CRM vamos a introducirla en este momento. Bueno, para todos es claro que aquí lo que tenemos es una audiencia prácticamente infinita, ilimitada, a la cual tenemos que tener una estrategia de acceso. Pero definitivamente, si tenemos algo interesante que mostrar, un producto, un servicio, el social media, las redes sociales, es lo nuestro. Tienen una capacidad de inmediatez, de difusión de la información, de prontitud, que no nos ofrecía, por ejemplo, el correo electrónico o los sitios web tradicionales a través de los tradicionales formatos de captura de los sitios web. No hay comparación. El social media nos ofrece una rapidez y una prontitud fuera de lo normal. Tenemos que saber usarlo. Lo importante aquí es que nosotros somos creadores y emisores de contenido y lo publicamos al instante. En este mismo momento, si tú me estás viendo, yo estoy haciendo uso de este social media. Este es un videoblog a través de una famosa red social. Esto es social media, estoy usando social media. Es nada más un ejemplo, bueno, es una pequeña parte de este social media. Aquí lo interesante es cómo vamos a hacerle para procurarnos esta audiencia. Bueno, la mayoría de las principales redes sociales, todas las principales redes sociales que todos usamos,
que los chavos usan, que todos nosotros usamos en el trabajo, para mil usos. Tenemos herramientas de búsqueda concretas, búsqueda ya sea geográfica, socioeconómica, muchos tipos de búsqueda. ¿Para qué? Para focalizar nuestra audiencia de interés, ya sea de manera masiva, de manera personal, dirigida a nuestro target, nuestro objetivo. A través de las mismas herramientas de búsqueda de la red social, vamos localizando nuestra audiencia. Pero tiene muchas otras características muy interesantes la red social. Por ejemplo, tiene algo que los expertos en mercadotecnia lo deben saber, es la cultura de masas. Se usa mucho en las redes sociales. Lo que se conoce como la viralización, todos han oído, que es viralizar contenido. Es difundirlos de manera ya incontrolable, que sería el sueño de todo mercadólogo, de preferencia en un caso óptimo, en un caso de que hablen bien de nuestro producto, pero en cualquier caso, viralizar la información es algo primordial. Y en las redes sociales lo podemos hacer de una manera que no existe otro medio que tenga esta capacidad. ¿Cuál es el meollo para lograr viralizar contenido? Es lo que se conoce como cultura de masas. Es un tema muy extenso, pero más o menos para dar una idea, está basado en temas de actualidad, está basado en el uso de etiquetas. Las redes sociales principales usan etiquetas, los hashtags. A través de estas etiquetas y de la cultura de masas, podemos usar técnicas para propagar nuestra información, viralizarla. Entonces, de momento esta presentación vamos a dejarla hasta este punto. Por supuesto, como yo les dije, quiero que todos ustedes se lleven algo. Va a haber un segundo video donde vamos a explicar paso a paso el modelo de información y cómo llevar a cabo con nuestra hoja de cálculo y con nuestra conexión a la red un modelo completo CRM. Cualquier persona que esté interesada en obtener mis archivos, mi desarrollo basado en la hoja de cálculo, por supuesto tengo desarrollos en bases de datos formales, pero yo de forma completamente gratuita les puedo hacer llegar a quien esté interesado una aplicación basada en hoja de cálculo con una base de datos de 3000 registros, obviamente ficticia. Lo único que te pido es que me hagas una mención, ya sea en el Twitter, en mi Twitter, que aquí aparece abajo, o en este mismo YouTube. Si me regalas una mención aquí en el mismo YouTube o en el Twitter, yo vía correo electrónico o si quieres de manera personal te hago llevar mis archivos con la aplicación de hoja de cálculo, con un modelo de trabajo, un modelo de información y un modelo de trabajo con algunos instructivos, un modelo de trabajo integral CRM social media. Ahí explico más a detalle cómo se va integrando la parte del social media con la base de datos CRM, pero bueno, tú puedes obtener estos archivos de manera gratuita si me regalas una mención aquí en YouTube o en el Twitter. Así que va mi segundo video. Mientras tanto, estamos en contacto. Muchas gracias.